Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Rigoberto, soy ingeniero industrial y estamos trabajando la materia de ingeniería económica en este semestre. Pues bien, para comenzar, espero hayan leído el material de apoyo que se encuentra en plataforma, y en caso de seguir con algunas dudas, les recomiendo analizarlo nuevamente, ya que viene paso a paso la resolución de algunos ejercicios para comprender mejor el tema. Primeramente analizaremos de forma rápida las fórmulas que deben tener siempre a la mano para poder resolver los ejercicios, aclarando que ya deben de conocer el procedimiento de cómo emplearlas para enfocarnos un poco más al planteamiento de los problemas. Vamos a diferenciar que cuando utilizamos las fórmulas que van enfocadas para el interés simple, esas únicamente nos van a dar a conocer la ganancia generada de un capital a lo largo de un periodo o una transacción, mientras que las fórmulas implementadas para conocer el interés compuesto son aquellas donde las ganancias generadas se continúan invirtiendo, generando una mayor cantidad de beneficio. En ingeniería económica nos enfocaremos más a ejercicios de interés compuesto y en el análisis de los mismos, que para ahorrarnos pasos en la resolución de problemas podemos apoyarnos en la utilización de la tabla de factores de interés compuesto. Esas también se encuentran en plataforma en un archivo Excel. Cuando utilicemos esa tabla, realmente vamos a implementar esta parte de las fórmulas, que ya no haríamos todas las operaciones necesarias que nos pide al aplicar este tipo de fórmulas, y únicamente utilizando la tabla de Excel arrojamos el valor de interés y el periodo que nos dan, y dependiendo si sea un valor presente o un futuro que tengamos que localizar, implementaremos estas fórmulas. Más adelante les comentaré cómo se hace. Y por último tenemos las fórmulas de series uniformes, que se refieren a pagos iguales hechos en intervalos iguales de tiempo. También en estas se pueden utilizar o se pueden resolver mediante la implementación de las mismas tablas de Excel, que más adelante los vamos a utilizar. La parte que está de color verde en el pizarrón, la parte de la fórmula, es las que vamos a utilizar cuando nosotros utilicemos la tabla de Excel para encontrar los valores que nos piden. Espero que les sirva estas fórmulas, ya que las vamos a implementar constantemente para estar resolviendo nuestros ejercicios. Bueno, mencionado lo anterior, vamos a proceder a resolver los ejercicios. Vamos a empezar con el número 5, que viene dentro del material de los ejercicios propuestos dentro de la unidad 1. Dice: determinar la suma de dinero que debe depositar ahora una persona para poder retirar 3.600 anuales durante 10 años, empezando dentro de 20 años, si la tasa de interés anual es del 5%. Debemos de comprender primeramente qué es realmente lo que nos está pidiendo el problema, y para ello nosotros tenemos que realizar nuestro diagrama de flujo de efectivo para poder comprender bien qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, lo que te está pidiendo el problema es cuál será la cantidad que tiene que invertir ahorita esta persona para que después de estos 20 años pueda hacer retiros fijos de 3.600 pesos durante los próximos 10 años. Si nosotros contamos a partir del año 20, 10 años en adelante, terminaríamos en el año 29. Entonces, la interrogante aquí es ¿qué cantidad de dinero tiene que depositar ahorita para que pueda disponer de esa cantidad después de 20 años durante los próximos 10 años? Pues bien, si nosotros analizamos en esta parte, tenemos un flujo fijo de efectivo, que es durante un periodo de 10 años. Entonces lo que tenemos que hacer, recuerden que para que nosotros podamos sumar cantidades de dinero, la condición es que deben de estar bajo el mismo periodo. Entonces estos flujos de efectivos, para que puedan ser sumados y tengamos un valor aproximado de cuánto es en dinero, tenemos que trasladar estos flujos de efectivos a un solo periodo. Entonces, para que nosotros traslademos todos estos flujos de efectivo a un solo periodo, recordemos que conocemos una fórmula de un presente dado una anualidad, dado que este es un flujo uniforme de efectivo. Pero cuando nosotros utilizamos la fórmula de un presente dado una anualidad, recordemos que el flujo de efectivo nos lo regresa a un periodo anterior. Por eso el diagrama de flujo nos quedaría de la siguiente forma. Estos flujos de efectivos pasarían a ser este futuro, pero en lugar de tener 20 años, cuando nosotros trasladamos estos flujos de efectivo con un presente dado una anualidad,
nos lo regresa a un periodo anterior. Pues bien, comprendido nuestro problema, realmente lo que nos pide, procedemos a resolverlo. Entonces, una vez teniendo nuestro diagrama de flujo, llevados estos flujos a esta forma, podemos realizar el cálculo mediante dos formas. Una es haciendo las operaciones completas utilizando las fórmulas que ya les mencioné, y la otra es haciendo la utilización de las tablas de Excel. Primero vamos a hacer la resolución de este ejercicio por medio de las operaciones. Entonces, nuevamente, los datos que yo conozco es la anualidad de los 3.600 a una tasa de interés de 5% anual en el periodo de los 10 años subsecuentes después de los 20 años que se va a hacer ese depósito. Entonces, la fórmula nos dice, para calcular ese valor presente dado una anualidad, tenemos la unidad más el interés elevado a la n, al número de periodos, menos 1 sobre el interés, el capital, multiplicado por la unidad más el interés nuevamente elevado a la n. Sustituyendo esos datos que tenemos, nos queda de la siguiente manera. 3.600, que es la anualidad, va a estar multiplicando toda la operación que se desarrolla dentro de los corchetes. Y estas son las indicadas, como lo ven acá. Aquí lo fui haciendo paso por paso para que no tengan dudas a la hora de hacer sus cálculos con la calculadora. Y por último, tenemos que el valor presente de esta cantidad futura del flujo de efectivo serían estos 3.600, que es la anualidad, multiplicado por este factor que nos dio al dividir la operación que nos da, y nos dice que el resultado serán 27.798.17. Esa es la primera parte del problema. Todavía no hemos resuelto el ejercicio completamente. Una vez encontrado el valor de los flujos de efectivo durante los 10 años de la anualidad de 3.600, que fueron 27.798.17, ahora pasaría a ser eso nuestro valor futuro, y la gráfica nos quedaría de la siguiente forma, como lo había mencionado en el otro pizarrón. Seguimos teniendo la incógnita de cuál será nuestro valor presente después de estos 19 años que ya pasaron. Recordemos que fueron 19 años porque cuando utilizamos la fórmula de presente dado una anualidad, recuerden que nos lo regresa a un flujo anterior. Entonces, la cantidad futura es el valor que se obtiene al sumar todos los 10 flujos de efectivo de la anualidad anterior, de los 3.600 pasados a este periodo. Ahora sí, el problema ya torna más sencillo. Para resolver, para encontrar la cantidad presente, vamos a utilizar la fórmula más sencilla, es decir, calcular el valor presente dado un futuro. Sustituimos nuevamente los valores que ya conocemos, teniendo como valor futuro ahora la cantidad que nos representan los 10 flujos de efectivos traídos a un mismo periodo, entre la división de la unidad más el porcentaje de la tasa de interés, elevado ahora a estos 19 periodos, ¿sí? Y nos queda de esta manera, teniendo como resultado ahora sí que el valor presente serían 11,000 pesos con 68 centavos. Es decir, la persona tendría que invertir en este momento esta cantidad para que después de 20 años empiece a hacer retiros de 3.600 pesos durante los próximos 10 años. Espero que les haya quedado claro. De todas formas, vamos a mandar otro video con la resolución de otro ejercicio. Saludos. Se me olvidaba comentarles que este ejercicio también se puede resolver mediante la utilización de las tablas en Excel, las tablas de interés compuesto que tienen en plataforma. Y en vez de realizar todas las operaciones que ya hicimos, únicamente podemos hacer la sustitución de esos valores en las fórmulas que ya conocemos y obtenemos el resultado. Para ello les voy a explicar rápidamente cómo podemos utilizar la tabla. Entonces, el mismo ejercicio nos dice que tenemos que calcular el valor presente, dado un flujo de efectivo uniforme. Entonces, para calcular el valor de este flujo de efectivo ya habíamos dicho que lo teníamos que regresar a un solo periodo para poder calcularlo. Para ello utilizamos una fórmula de presente dada una anualidad. Sustituyendo los valores, sabemos que la anualidad es del valor de 3.600 pesos
multiplicado o tenemos que encontrar el factor. Este factor está localizable en tabla un presente dado una anualidad cuando conocemos el periodo, que es 10, y la tasa de interés en este caso que fueron de 5%. Y para ello nos trasladamos acá a las tablas que ustedes tienen en Excel, y en este caso, por ejemplo, si el interés que nos da el enunciado fuera de 10%, lo único que tenemos que hacer es modificar ese valor, escribirlo acá, y automáticamente los datos que están en nuestra tabla se ajustan al interés que nosotros le escribimos. En este caso nosotros solamente necesitamos el valor de 5% de interés, entonces los datos que vamos a utilizar son los que están acá. Ahora, como nos dice que tenemos que encontrar el valor que refleja un presente dado una anualidad, nos venimos a la parte que nos dice presente dado una anualidad, y es el valor que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar dentro del valor de n el número de periodos. En este caso son 10 periodos. Aquí está, 10 periodos del valor presente dado una anualidad con el 5% que ya le escribimos acá, y nos dice que el valor es de 7.72173, y ese es el factor que nosotros escribimos acá, 772.173. Esto es lo que encontramos en la tabla modificándole al 5% de interés en el periodo 10, y este es el valor que nos da. Este es el valor de la anualidad, porque así nos lo pide la fórmula, la anualidad multiplicado por ese factor. Ahora, una vez que nosotros tenemos el valor de este presente, prácticamente este flujo de efectivos fue trasladado al periodo 19, tenemos que hacer ahora la utilización de otra fórmula para regresar ahora este flujo al valor presente, y ahora sería la fórmula de presente dado un futuro. Y nos dice que tenemos que conocer el número del periodo con los intereses. Sabemos que cuando utilizamos la fórmula del presente dado una anualidad nos lo regresó a un flujo anterior. Por eso en este caso el valor de n, en lugar de ser 20, llega a ser 19. Y los intereses siguen siendo 5%. Entonces nuevamente nosotros vamos a la tabla. Como ya sabemos o ya habíamos indicado que era el 5% que estamos utilizando, lo único que tenemos que hacer es encontrar el valor presente dado un futuro. Y en ese caso lo encontramos en esta columna, valor presente dado un futuro. Y nos trasladamos hasta la columna con n igual a 19. Y nos dice n19 que el valor del presente dado un futuro es de .39573, y es el valor que nuevamente escribimos acá, 39.573. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la anualidad por el primer factor, que fue cuando trasladamos el flujo de efectivo a un solo periodo, por el segundo factor, que es ese mismo flujo pero ahora trasladado al valor presente. Y al hacer esta operación me da que el resultado son los 11,000 pesos con 59 centavos, a diferencia del calculado que nos dio 11,068. Centavos más, centavos menos, todo tiene que ver de los números decimales que utilicemos en nuestros factores. Pues bien, con esto ahora sí ya doy por concluido el primer ejercicio resuelto. Espero que sea de apoyo para ustedes, y posteriormente estaré mandando otro ejercicio resuelto para que sea analizado. Con esto espero que puedan terminar los ejercicios que les envié. Si tienen alguna duda háganmela saber y vemos de qué manera nos podemos coordinar para seguir avanzando. Saludos.